Llevo como 2 años de gestión. No, pero me cuesta. Entonces empiezo por el universal masculino y después me acuerdo que no corresponde y retrocedo. Todas y todos. Buenas tardes, gracias por venir. Esta actividad va a tener dos momentos distintos. La primera, que les vamos a mostrar lo que estamos inaugurando hoy en el museo, algo que llamamos Mapa Celeste de Editoriales Argentinas, que ahora les voy a contar en qué consiste esta idea y cómo se hizo. Y después una conversación, una especie de mesa conversada, entre 3 escritores y editores argentinos, que son Luis Chitarroni, Damián Tabarovsky y Américo Cristófalo, a los que les pedimos que nos ayuden a pensar hoy el mundo editorial argentino, contemporáneo, ¿no? Pensar cuál es la situación actual. Entonces, ellos están sentados aquí para poder ver lo que los compañeros van a pasar por acá, pero luego se acercan. La idea de este mapa celeste, les cuento, es un proyecto que iniciamos apenas empezamos a pensar el proyecto del museo, que teníamos la impresión de que había que generar una información general sobre la historia de las editoriales en Argentina. Y tuvimos la idea en ese momento de presentarlas de algún modo, es decir, pensarlas no con una secuencia cronológica, en parte porque es parte de la tradición ya expositiva del museo, que es no pensar en términos de secuencias cronológicas los problemas, sino tratar de buscar otros hilos que articulen otras narraciones. Entonces pensamos que podíamos presentar las editoriales con la idea de constelaciones, ¿no? Por eso la primera información que uno tiene cuando se acerca a este mapa celeste es un conjunto de constelaciones que son construidas en base a ciertos criterios, todos ellos definidos con cierta arbitrariedad como corresponde a cualquier criterio. Estos criterios que elegimos para armar las constelaciones son afinidades que provienen por la época, por el catálogo de las editoriales o por los subpropietarios o editores. Es decir, en general tienen, y en algunos casos, en el primero de los casos que trabajamos, que era una imprenta, la primera imprenta que hubo en el territorio actualmente argentino, que fue una imprenta traída y armada, y en algunas partes construida en Argentina, en el territorio actualmente argentino, que fue la imprenta de los jesuitas. Entonces, la primera constelación que uno encuentra en ese mapa celeste es la constelación que está definida por qué pasó con esa imprenta, ¿no? De cómo esa imprenta llegó a Córdoba, cómo esa imprenta después de Córdoba se trasladó a Buenos Aires, cómo en Buenos Aires la imprenta tuvo un funcionamiento más ligado a la Revolución de Mayo, y de esa imprenta salieron los documentos fundacionales de la Revolución. Es decir, ahí lo que arma la constelación es el elemento técnico que migra de un lado a otro y va produciendo un conjunto de intervenciones allí. Después, otra constelación, por ejemplo, es una constelación que tiene que ver ya con las imprentas que surgieron en el periodo revolucionario, que tienen que ver, que son varias, que son desde la imprenta de la libertad, la imprenta republicana, no están los nombres, la imprenta de la independencia. Son todos nombres que aluden a ese momento épico de la revolución y que son las encargadas de ir produciendo los textos que el proceso político argentino demanda. Esa historia, cuando uno recorre la constelación, se va a encontrar, muy rápidamente dicho, se va a encontrar con que en el siglo XIX la mayoría de los hechos editoriales que encuentra son imprentas. Es decir, está la idea de imprenta, está la idea, después va a ser sucedida por la idea de taller gráfico, pero en realidad la idea editorial es bastante más tardía respecto de este primer momento, y los que encontramos prácticamente como primeros editores en Argentina son de alrededor de 1860. Sobre esos años se produce quizás una variación entre los que aparecen primeras editoriales que ya empiezan a aparecerse, y ya sobre fines del siglo XIX las editoriales de catálogo, digamos, más contemporáneas, y aparecen también armamos otras constelaciones, por un lado estas, que son las primeras editoriales, y por otro, constelaciones que tienen que ver con litógrafos, figura central también del siglo XIX. Los litógrafos, ¿por qué resultan importantes? Porque son también encargados
de producir, de imprimir, y a veces funcionan en relación a distintos pies de imprenta, ¿no? Pero distintos pies de imprenta, pero que están articulados por la misma persona, que son personas de oficio muy relevantes, como Bacle, se recordarán el que hizo el relevamiento de trajes y costumbres en el Río de la Plata, un gran litógrafo que dejó esas láminas, o otra constelación que aparece sobre la misma época, quizás una década más tarde, que es la de los diarios que producen libros. Es decir, El Progreso, La Tribuna, cuando aparece La Nación, van a ser también editores de libros. El caso más claro, ya sobre principios del siglo XX, es el caso del diario La Nación, que en 1903 lanza una colección que todos ustedes habrán visto en la casa de sus abuelos, por lo menos, en algún tomito, en alguna librería de viejo, que se recuerda que son la colección de la Biblioteca La Nación, los chiquititos que en algunas casas que ya cultivaban la colección de libros venían con un mueblecito de madera, y que esa colección excepcionó la cantidad de títulos y de ejemplares que edita La Nación en ese momento, que edita títulos, por ejemplo, La Gran Venta de Amalia se produce allí, de mármol, por la colección de La Nación, o Estela de César Doyen. Es una editorial, es muy importante esa colección, es una colección que compite, como otras que va a haber dirigidas por Pairó o ingenieros, que compiten directamente con lo que son las editoriales que habían surgido a fines del siglo XIX, más dedicadas al mundo del folletín. Es decir, que editaban fundamentalmente lo que era Eduardo Gutiérrez y la secuencia de Gauchesca, Orillera, en el folletín, y que son muy fundamentales, y que esas van a estar organizadas en la constelación que van a ver como imprentas para nuevos públicos. Que les pusimos así porque son fundamentalmente las imprentas que editan literatura muy económica, de ventas muy masivas, a fines del siglo XIX, que va a tener una continuidad en el siglo XX, eso ya con editoriales más amplias, más conocidas como sellos editoriales, como por ejemplo la editorial Toro. En el siglo XX ya van a aparecer otros fenómenos. Estoy haciendo una reseña muy breve de una multitud de fenómenos en el mundo editorial. En el siglo XX van a aparecer fenómenos bien interesantes, por ejemplo, yo les decía lo de los criterios, y hago un parate acá. Siempre es difícil definir el criterio con el cual uno pone algo en relación a otra cosa. No hay más cuando uno tiene presente los diccionarios borgianos. Es decir, que siempre sabe que ninguna clasificación implica, como nos enseñan en sociología, que debe ser suficiente e excluyente, ¿no? Las clasificaciones suficientes y excluyentes en esto no existen. Entonces, por ejemplo, una definición que tomamos fue armar una constelación sobre grupos editoriales ligadas a grupos literarios. Y allí están desde Martín Fierro, la Sociedad de Publicaciones del Inca, ligada a la revista Inicial. Pusimos una que es más tardía, pero que es la que inventaron Bioy Casares y Borges para editar las historias de Bustos Domecq. Pero también pusimos allí, por eso les decía el tema de los criterios, que difícil es, la cooperativa editorial Claridad. Digo difícil porque Claridad uno lo puede pensar como ligado a un grupo literario, o lo puede pensar como una revista, como una editorial vinculada a una revista, pero también como una editorial vinculada a un campo de problemáticas e intervenciones de la izquierda. Entonces, si la piensa así, Claridad estaría en otra secuencia, ¿no? Elegimos ahí más bien el criterio de los debates fundamentales en el campo literario en la década del 20, y Claridad nos quedó un poco en el eco de Boedo y Florida, en las cercanías de Martín Fierro o de estas Proa o de estas editoriales que eran contemporáneas. Después, otro momento fundamental, como se sabe, es el momento de la década del 40, ¿no? 1940, fundamental. Este es un dato quizás mucho más conocido y menos arbitrario, donde los criterios están más explícitos, que son la llegada a Argentina a partir de la Guerra Civil Española, fundamentalmente. En algunos casos eran migraciones previas, pero que son un conjunto de editores españoles que van a fundar editoriales que van a tener una larguísima historia en el país y que todavía no son contemporáneas, como Losada o Sudamericana. Esas editoriales tienen, Sudamericana viene, es otra historia particular, porque Sudamericana viene, su origen está en un grupo literario también vinculado al origen del sur, pero ya en la década del 40 aparece con López Llausaz, ligada a este mundo de los editores españoles. Y después
Hay, dentro de estas que son las secuencias más conocidas, lo que nos fuimos encontrando es que la variedad y la heterogeneidad del mundo editorial argentino es infinita, ¿no? Por eso presentar este mapa es presentar algo que nos llena de angustia. Porque hemos pasado los últimos meses solo desvelados por todo lo que falta. Y también por la búsqueda de datos sobre editoriales que recién le decía a los amigos que van a compartir la mesa, les decía, con las editoriales contemporáneas no hay problema porque existe internet. Y las editoriales tienen, los editores tienen blog, o las editoriales tienen páginas, o hay formas de reconstruir, de conseguir esa información. Uno conoce los catálogos porque circulan las librerías. El problema son las editoriales pequeñas de los años 40, 50, en muchos casos de provincias. Cuyo material es difícil, se nos hace muy difícil llegar a esos catálogos y entender que eran esos editoriales. Un ejemplo que les pongo, por ejemplo, en la década del 40 hay una explosión de editoriales de poesía que editan plaquetas, enormes, con nombres bellísimos, ¿no? Brigadas Líricas, Agua Clara, Leluli, Espadalirio, son lindísimos. Vayan a encontrar un dato, ¿no? Reconstruir eso llevó, como eso, o por ejemplo un caso que nos reveló por ignorancia durante varios días, por ignorancia de uno, que estábamos buscando una serie de editoriales de Paraná, Entre Ríos, que se llamaban Sauce, Llanura, Este, y que en todas había publicado el amigo Juan L. Ortiz. Bueno, hasta que llegamos, nos dimos cuenta, viendo las tapas, que todas tenían el mismo diseño y la misma tipografía, o sea que eran todos sellos de Juan L. que le iba cambiando, en vez de mantener un mismo sello. Cada título le cambiaba el sello editorial. Entonces, estas personas que integran este equipo que lo mencionaré, se desvelaron buscando datos sobre editoriales que eran inventos de Juan L. Por supuesto que esto, sabemos que Fervor de Buenos Aires también fue una edición de autor, con lo cual hay que describir una editorial cuyo único mérito fundamental es que editó, porque el papá de Borges pagó Fervor de Buenos Aires. Pero como esto es un sistema que está todo integrado, un sistema que está vinculado, una vez que aparece un libro, uno tiene que decir qué es ese sello que aparece. Entonces, hasta que descubre que es un sello de autor, pasa un tiempito rodeando los problemas. Porque hacer una historia de las editoriales argentinas es hacer una historia también muy compleja de los intersticios del mundo editorial. Es decir, esto es una historia compleja de los intersticios del mundo editorial, y más porque nos interesan las editoriales en tanto producen, no solo como hechos, como situaciones de circulación, impresión y mercado, sino también por el tipo de hechos culturales que llamamos libros o situaciones de autor, que es lo que finalmente nos está interesando también narrar aquí. Entonces, cada vez que aparece una editorial también nos preguntamos qué autores publican allí. Y qué autores publican allí nos lleva a ver que esos autores a veces publican en otras editoriales cuyo origen también es complejo. Una que también voy a poner un ejemplo de un señor aquí presente. Habíamos puesto los datos de Luis Chitarroni, con muchos libros de Luis, varios libros. Uno de ellos se llama Siluetas, editado por una editorial que se llama Juan Genovese. Juan Genovese. Editó dos libros, ¿verdad? Exactamente. Es un libro de fotos de un fotógrafo de la... Exactamente, pero hasta llegar. Es una persona que se llama Omar Genovese, ya llegamos a esa información. Pero para llegar a saber que Juan Genovese tenía un sello, había editado, el único, además el de fotos nunca lo encontramos, solo encontrábamos el de Chitarroni. Yo en un momento dije, eso es seudónimo de Chitarroni, Juan Genovese. Nos había llegado a esa conclusión. Y ahí es donde funciona la inteligencia colectiva, porque en los momentos, para armar esto, se requirió mucha voluntad de muchas personas. El proyecto empezó con una idea que creo que fue de Esteban Mitesnik, creo que él desconoce que fue de él para que no se lo reprochemos,
que tuvo, por vocación de librero y editor, tuvo la idea que había que constituir esta información, creo que acompañado por una compañera del museo en ese momento, que era Laura Rosato, que tiene en general ímpetus desmesurados sobre el mundo. Muchos la deben haber leído porque es la persona que junto con Germán Álvarez ha hecho un gran trabajo en la Biblioteca Nacional de recuperación de las glosas marginales de los libros de Borges y recuperación del fondo de Borges a la Biblioteca Nacional, digo, para nombrar empresas desmesuradas. Laura Rosato es la gente que inventa esas cosas. Entonces yo creo recordar que estuvo en el origen también de esto en lo que nos embarcaron al resto. Y desde ahí el equipo de Pablo Licheri es una pintura original, que es lo que después usamos. Inés Girola y Nicolás Rubio hicieron el trabajo de conversión electrónica de todo eso, de las constelaciones en términos de imágenes, y después el equipo entero trabajó sobre la investigación de esto, fundamentalmente Viviana Norman, Javier Fernández Míguez, que nos ayudó muchísimo con la investigación de las editoriales, estuvo Santiago Larre, Laura Argambide, estuvieron Nicolás Rey, trabajando en la constitución de esta información múltiple respecto de que los datos que necesitábamos ir incorporando de autores, de tapas de libros, de editoriales, más los amigos de la biblioteca como Cecilia Calandria o Carlos Bernatek, que los llamamos para preguntarles cosas dudosas, los amigos como Horacio González o Américo, a los que recurrimos cada vez que necesitamos la memoria de alguien sobre editoriales, o Guillermo Porro, fundamentalmente, que le pedimos diariamente asesoramientos de investigaciones, pero también porque hay algunos libros que existen, un gran libro Bonocore sobre el mundo editorial, hay investigaciones de Diego que son muy buenas sobre esto, había otras investigaciones parciales, hay artículos académicos bien interesantes que van reconstruyendo zonas. Por ejemplo, Eudeva es algo que está exhaustivamente investigado también por la Biblioteca Nacional. El Centro Editor de América Latina está exhaustivamente investigado. Las obras de las editoriales fundadas por Aricó también están muy investigadas. Hay artículos y trabajos sobre las editoriales de izquierda, sobre las editoriales de grupos literarios, etc. Hay material bibliográfico, pero deja muchísimos huecos. Está Internet, les decía, para las cosas nuevas, y llegué a esto por lo de contaba la anécdota de Juan Genovese, del libro de Siluetas de Luis, porque desesperada ya lo posteé en Facebook y pregunté, ¿alguien sabe de todos los contactos? ¿Alguien sabe qué es esto? Si existe una editorial que se llama Juan Genovese. Y hubo solidarios, personas que informaron eso, y descubrí un mecanismo genial, que es la red. Entonces, en muchos momentos en que estábamos trabados con alguna editorial, preguntábamos si alguien podía mandar información sobre esa editorial, y de hecho todavía hoy nos están llegando esto que hoy está en acceso al público, que es el trabajo que hemos llegado a hacer hasta el viernes pasado, que es un trabajo, les decía, que es infinito y es incompleto, pero entre lo que es interesante es que siempre estamos recibiendo más información que siguen ampliando ese mundo de editoriales, de autores, de libros que todavía no llegamos a incorporar. Por eso, al lado esto va a estar expuesto en el museo, en el primer piso, que es donde se puede consultar y navegar por autor, por libro, por editorial o por constelación. Ahí está explicado qué es cada una de estas constelaciones, pero se puede navegar y están vinculados entre sí esas cosas. Acá es la parte donde me trabo. No sé cómo se habla, pero uno, si toca una pantalla touch, una editorial, le aparece ahí una descripción de la editorial, le aparece tapas de libros, que editó esa editorial, toca una tapa de ese libro, ve cuál es el autor y puede tocar y ir al autor, ¿no? Esto se podría explicar, supongo, en términos más sofisticados, que yo desconozco. Pero eso es lo que está desde hoy al acceso al público, es lo que llegamos a armar hasta el viernes pasado,
con la idea de que este es un trabajo que cada 3 meses se cambia la base de datos a la que se accede, con la cual cada 3 meses tendríamos que tener una base más amplia de autores, de libros, de editoriales, y ahí ya le pedimos ayuda al público en general con una pequeña urna en la que pedimos que se dejen los datos de editoriales lo más completas posibles, si es que van a sugerir un nombre de editorial, es decir, quién fue el fundador, en qué años más o menos editó su catálogo, etcétera, y sugerencias, ¿no? Como para que ese trabajo infinito sea por lo menos cada vez un poco más vasto, ¿no? Sabemos que nunca va a ser completo. Así que bueno, este es lo que estamos presentando hoy y para lo que le pedimos a todos ustedes colaboración. Olvidé decir el último tramo, ¿no? Van a ver cuando vean la historia de las constelaciones que lo que se dibuja en el mapa de esas constelaciones son momentos, van a haber momentos en que por época está mucho más cargado de editoriales que tienen un catálogo ligado al ensayo político o a la crítica cultural. Si uno piensa en los años 60 se encuentra ahí con desde los fenómenos estos que decía de Seal o Eudeva hasta Jorge Álvarez, ¿no? O de la Flor, o un poco más tardíamente la emergencia de Coribo, pero son momentos en que aparecen editoriales mucho más ligadas al ensayo y la crítica. Y después hay un momento en que está mucho más, que eso hace los años 90, en que van a ver que se produce, y en el mapa esto era muy difícil de mostrar, en el mapa del dibujo, que era difícil de mostrar pero central, que es el momento en que se empieza a producir una concentración del mundo editorial por la vía de transnacionalización de las empresas editoriales tradicionales de la Argentina, ¿no? Entonces aparece un fenómeno desde los 90 en adelante que es bien distinto y que en el mapa está expresado con una forma distinta de las constelaciones, que son constelaciones cerradas, para aludir, fue lo único que se nos ocurrió para aludir a la idea de grupo que apareciera cerrado sobre sí mismo en vez de la constelación abierta. Y en paralelo a esos grupos cerrados que aparecen allí, van a ver que aparecen una multiplicación de nuevo infinita de editoriales. Hoy estamos en un momento, y diría del 2001 para aquí, que tiene la dificultad de rastreo, que es por lo heterogéneo, múltiple y vasto que es el mundo editorial argentino contemporáneo, donde hay editoriales en muy distintos lugares del país y de muy distinta envergadura, ¿no? Que tienen, bueno, entonces, por esa razón que nos parecía que este es un momento, que diría que es un momento, tengo la impresión de que está asignado por lo que ocurre en los 90 con el mercado editorial en su conjunto, y del 2001 en adelante, como explosión nueva en los 90 hay grandes editoriales independientes que surgen, con un nombre muy difícil de sostener, que es la idea de independiente, que es a discutir para pensar las editoriales, pero es el nombre en general consensuado. Y pero el 2001 en adelante se produce esta explosión gigantesca de nuevos sellos. Entonces, para pensar esas situaciones, que dejo de aburrirles con la mala explicación tecnológica que intenté hacer, y invito a los compañeros a que vengan aquí. Me parecen notas editoriales, por eso nos hemos pedido datos continuamente, y actualmente es el director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Después, ¿quién va a seguir? ¿Damián? Bueno, Damián Tabarovsky. Damián es un sociólogo renegado, como corresponde a las personas que atraviesan esa carrera, y tiene también una larga escritor, con una larga trayectoria como editor. Las que recuerdo fundamentalmente es su trabajo como editor en Interzona y actualmente en Mar Dulce. Y Luis Chitarroni, escritor, que ya les dije es un libro imposible de conseguir y que nos complicó la vida, así que está acá para pagar sus culpas. Es un escritor y estuvo muchos años trabajando como editor de Sudamericana, y actualmente es editor de La Bestia Equilátera. Así que los convocamos porque son trayectorias
distintas en el mundo editorial y todos ellos con un fuerte compromiso, no solo con su trabajo como editores, sino también con la reflexión crítica sobre la cultura argentina. Bueno, buenas tardes. Primero felicitar con mucho entusiasmo al museo por esta creación, digamos, que me parece verdaderamente una conquista interesantísima para pensar la cuestión editorial en la Argentina, ¿no? Porque en realidad, como bien decía Pía hace un momento, creo que la información acerca del mundo editorial argentino está muy dispersa, digamos. Uno tendría que más bien buscarla en muy distintas zonas, como se dijo. Y hay, efectivamente, como también dijo Pía, algunas investigaciones contemporáneas sobre la cuestión. Una de ellas, que me parece que conocemos, o que es bastante conocida, es la de Juan de Diego, que piensa de algún modo la historia de la edición en la Argentina de un modo más o menos completo, en distintos momentos. Sin embargo, digamos, la mesa fue pensada más bien para pensar o para discutir acerca de lo que hoy está pasando, y en ese sentido creo que también Pía, sobre el final de su exposición, hizo una observación muy pertinente, porque parece que esta época, digamos, uno podría tomar los 90, pero probablemente haya que remontarse un poco más atrás, quizás a los 80, ¿no? Porque el fenómeno argentino de concentración, digamos, y de construcción de grandes grupos y demás, sobre la incidencia sobre la Argentina de ese fenómeno, está tomada de fenómenos que empiezan en la década del 80 y no en la Argentina, sino efectivamente en países centrales, ¿no? La primera gran expansión en los 80 es la expansión del grupo Bertelsmann, que es un grupo alemán, y que tiene que ver con razones más o menos, digamos, de sentido común, ¿no? Ellos habían crecido mucho, tenían un catálogo relativamente interesante, masivo, pero lo que se les presentó, digamos, o por lo menos eso es lo que públicamente fue de algún modo señalado, se les presentó el límite de la lengua, el límite de la cantidad de hablantes en alemán sobre los cuales una editorial alemana podía tener llegada, digamos, o podía tener impacto. Entonces, la primera estrategia política en este sentido, digamos, expansión, tuvo que ver con conquistar otras lenguas, digamos, ¿no? Centralmente apuntaron en ese sentido al mercado español, o al mercado, mejor dicho, en español, y al mercado inglés, o al mercado en inglés. Entonces compraron, la primera gran compra del grupo Bertelsmann fue la compra de Placé Janés, enorme editorial, enorme, con un enorme catálogo, complejo catálogo, porque tenía cosas extraordinarias, buenísimas, y tenía otro tanto, digamos, menos interesante, pero era una editorial muy potente en Barcelona, que, digamos, tenía una larguísima trayectoria. Yo precisamente trabajaba, digamos, colaboraba en ese momento con Placé Janés, porque vivía en Barcelona, y me tocó asistir, digamos, voy a empezar por una anécdota, digamos, me tocó asistir a este momento. En el año 82 desembarcó en Placé Janés el grupo Bertelsmann. El primer proyecto que le presentaron a Placé Janés fue la publicación de una enciclopedia que se llama Lexicotec, que habían vendido a morir, digamos, enormemente en Alemania y en países de contexto germano, digamos, o germánico. Claro, ario puro. Entonces, la idea del grupo, digamos, que había instalado ya a sus... Digamos, muy rápidamente fue visible que habían instalado los gerentes comerciales, digamos, que venían como a dominar de algún modo la escena editorial, propusieron, digo, como primera estrategia, la traducción literal de esa enciclopedia. Avanzaron bastante en la traducción, te diría que habían hecho ya como un 30 o un 40% de la traducción, hasta que un viejo editor de Placé Janés, que había quedado por ahí, dijo, pero esto me parece que está mal. ¿Cómo está mal? ¿Está mal la traducción? No.
el problema que tiene es que, por ejemplo, digamos, está hasta el último periodista dinamarqués, pero no está Juan Carlos Onetti. Y ustedes lo que pretenden es vender esto en España y en América Latina, o sea que sería central que estuviera. Entonces empezaron a revisar, y en realidad pasaba esto mismo absolutamente en todos los campos. O sea que había efectivamente una descripción muy minuciosa de los ríos noruegos, pero no estaba, qué sé yo, no sé, digo, por ahí faltaba el río de la Plata, creo que no, pero digamos, uno podría pensar en esos términos. Digamos, esto es una anécdota muy significativa, digamos, porque me parece que efectivamente buena parte de la transformación, por así decirlo, de las prácticas editoriales contemporáneas están muy vinculadas a esta lógica de funcionamiento, digamos, que es la lógica que domina, me parece a mí, después podemos conversarlo, domina el sistema de concentración editorial, ¿no? La concentración editorial es tardía en realidad, empieza en los 80, es una industria que llega tardíamente a los procesos de concentración. Digamos, el acero, los autos, todo eso, digamos, ya del periodo de entreguerras o incluso de antes, digamos, efectivamente ya había estado sometido a procesos muy fuertes de concentración que siempre van acompañados además con una recomposición, por así decirlo, del capital de las empresas. Eso es muy importante porque, digamos, la industria editorial es básicamente, históricamente, a partir del siglo XVIII en adelante, digamos, por poner un corte moderno, digamos, son empresas más bien de organización familiar, doméstica, por así decirlo, ¿no? O sea, el dueño es siempre un dueño conocido, ¿no? Pero piensen en las marcas, ¿no? Galimar, había un señor Galimar, ¿no? O Barral, había un señor Barral, un señor Seix. Claro, exactamente. Con lo cual, digamos, me parece que esa marca de identidad de las editoriales, digamos, tenía que ver con el sistema familiar de funcionamiento doméstico. Muchas veces el directorio de una empresa editorial de esta naturaleza, digamos, era el cuñado, el tío, el sobrino, etc. Digamos, las peleas acerca de cómo construir un catálogo eran peleas domésticas, ¿no? En muchas ocasiones. Digamos, la gran transformación, digamos, se opera a partir del momento en el cual el capital, que era básicamente capital familiar, reconocible, digamos, que tenía un depósito más o menos claro y nacional, normalmente, se empieza a convertir con los procesos de concentración en un capital más difuso, digamos, atravesado por la lógica financiera centralmente, y entonces estos nuevos modelos editoriales aparecen muy vinculados a ejercicios financieros, digamos, ¿no? Fondos de inversión, lógicas bancarias de toda naturaleza y crediticia, etc., que, digamos, trae una naturaleza completamente distinta, digamos, a la composición familiar de capital, ¿no? Esto me parece que es muy importante, porque el espíritu de rendimiento del capital financiero y de los fondos de inversión, digamos, es lo que promueve el resorte que se llama corto plazo, digamos, en el mundo editorial, es decir, la idea de proyectar o diseñar productos de alta rentabilidad y larga y corta circulación, de gran impacto y gran rentabilidad. Entonces, digo, ahí hay una serie de cambios en el mundo editorial que me parece que ya están suficientemente más o menos articulados críticamente, digamos. Pero me parece que, curiosamente, con el fenómeno de la concentración, digamos, y que después seguramente seguiremos hablando, se da también, o empieza a darse también, y de manera gradual, digamos, un proceso de dispersión, ¿no? Es realmente notable, digo. O sea, por una parte, digamos, una contracción a la concentración del mundo editorial, digo, con fenómenos culturales y económicos, si ustedes quieren, ¿no? de política económica en el campo de la cultura. Digamos, fenómenos de contracción y fenómenos de expansión. Digamos, Pia precisamente describía la explosión, digamos, de las pequeñas editoriales argentinas a partir del 2001. Digamos. También uno podría, digamos, situar quizás un poco más atrás, digamos, pero que efectivamente me parece que gradualmente, digamos, hay un movimiento en este sentido, como si fuera un animal vivo, ¿no? O sea, que por un lado se concentra y por otro lado se expande, o sea, como una especie de músculo
Claro, algo así. Estos dos fenómenos, digamos, el de la dispersión, el de la concentración, me parece que son los que tendrían que, creo yo, digamos, ponerse como argumentos, digamos, para pensar qué es lo que está pasando contemporáneamente en el campo de la edición, digamos. Porque además creo que esos dos fenómenos son fenómenos que no tienen solamente, digamos, significación pura y exclusivamente económica, digamos, sino que hacen a lo que la época concibe como construcción de la ilusión literaria, para decirlo de algún modo, ¿no? Si nos concentramos en los fenómenos literarios de la edición, vinculados a estos dos procesos de expansión y dispersión. Digo que hay a la vez un acompañamiento de este fenómeno por una serie de construcciones que tienen que ver con ideología acerca de la literatura, digamos, acerca de la producción escrita, digamos, del pensamiento, literatura, etc. Me pareciera que efectivamente, digamos, los mecanismos, por supuesto los mecanismos de consagración parecen, por ejemplo, haberse de algún modo fragmentado en este campo, ¿no? O sea, digamos, hace unos años atrás, o hace 20 o 30 años atrás, o 25 años atrás, la colección Narradores de Hoy de Planeta, digamos, tenía efectivamente un cierto perfil de consagración, digamos, literaria, ¿no? Digamos, había efectivamente allí algunos nombres, digamos, y algunos movimientos que efectivamente parecían indicar esa lógica. Alfaguara decidió con una colección más o menos... No, yo creo que es biblioteca del No, perdón, que biblioteca Narradores de Hoy era de Bruguera. Era de Bruguera, sí. Ah, de Bruguera. Perdón, sí. ¿También? Narrativas. Esa es la cosa. Ya, te consagraba el fracaso. Bien, digo, ahí me parece que hay una serie de fenómenos para estudiar, digamos, porque me parece que hay entonces una mutación, digamos, que estos movimientos indican efectivamente una mutación en los sistemas de consagración, pero también me parece que aquí hay algo que en algún momento ya se dijo, digamos, que es que los procesos de concentración que se iniciaron en los 80, yo por lo menos, tomando ese corte, los veo muy ligados a el opacamiento, por así decir, para no decir la extinción, durante mucho tiempo, de para seguir en el campo de la narrativa, digamos, de una narrativa que tuviera más vocación de trabajo con el lenguaje, por así decir, ¿no? Y junto con esto, digamos, con la entrada muy intensa, digamos, en el mundo editorial o vinculado a estos procesos editoriales, de una idea de la narrativa ordenada de manera convencional, digamos, ¿no? Ordenada de manera convencional, es decir, la gran apología de la historia bien contada, que básicamente creo que tenía que ver con, digamos, cuestiones de público, básicamente, digamos, con el presupuesto de que en realidad una historia bien contada vende más que una historia que experimenta con el lenguaje, digamos, básicamente. Digamos, ese momento, digamos, me parece que ese momento que por ahí nosotros registramos como un momento de transición meramente estética o poética, digamos, en realidad está muy vinculado a la transición editorial, ¿no? Muy intensamente vinculado a la transición editorial. Y entonces me parece que ahí habría algo para pensar, digamos, así como habría para pensar, digamos, si este contramodelo, digamos así, la dispersión editorial, es ¿qué está pasando ahí adentro, digamos, ¿no? Que me parece que sería bueno que pudiéramos discutir en algún momento de esta mesa, digamos. Como pregunta puedo dejar, digamos, si efectivamente este otro modelo, digamos, de funcionamiento económico de la empresa editorial tiene o no, digamos, alguna incidencia o algún impacto sobre los mecanismos de consagración, por una parte, que creo que tiene, y
Y por otro lado, digamos, sobre la articulación de poéticas, digamos, contemporáneas, ¿no? Ahí paro y conversamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pía. Muy lindo el video. Y muy interesante también. Tocaremos en la pantalla touch. Y me parece que está muy bien lo que estuvimos viendo. Creo que también está muy bien lo que dijo Américo, es como un mapa donde se puede, tomando la idea de mapa, complementar o avanzar, porque efectivamente hay como un piso. Y cuando empezaste a contar la historia de la entrada de Westermann a Sijanés, yo creí que iba así por otro lado, entonces voy yo, que tiene que ver con los cambios en la figura del editor. Estaba pensando en el libro de Schiffrin, La edición sin editores, que tiene que ver exactamente con el proceso que Américo contaba, que ocurre primero en los países centrales, es decir, bueno, es un libro autobiográfico, un viejo editor franco-norteamericano, de las primeras ventas de editoriales, de la primera concentración editorial en Europa y en Estados Unidos, que poco a poco van reemplazando la figura del editor en la toma de decisiones, en los catálogos, en las figuras estéticas, en las decisiones estéticas y literarias, se las va reemplazando por otras figuras nuevas, que serían los gerentes de marketing, gerentes de comercialización, de distribución, consultores, toda clase de oficios que entran al mundo editorial ligado a la rentabilidad de corto plazo, que decía Américo, que es un grupo de inversión X, que está acostumbrado a invertir en diferentes sectores del mundo económico, con una rentabilidad muy rápida en el corto plazo. Cuando entra al mercado editorial busca el mismo sistema, ¿no? Busca un libro que rápidamente le reporte, y ese libro, si no funciona, como todos sabemos, se salda, se pica. Todo ese proceso, que efectivamente, coincido con Américo, genera escrituras, también generan estéticas, también genera nuevos oficios, como o la entrada al mundo editorial de gerentes de marketing, de comercialización, y la figura del editor en esos grandes grupos en general tiende a ser poco a poco desplazada, y además con alta rotación también. Recuerdo un artículo muy cínico de otras figuras que empiezan a aparecer en relación a todo este proceso, que es la figura del agente literario, que como uno puede pensar la década del 60, inclusive uno puede pensar el boom, ¿no? El boom de literatura latinoamericana, como un momento de surgimiento de Barcelona como capital editorial, y como un momento de Carmen Balcells y del agente literario como figura, también entramado. Entonces recuerdo un artículo de Jabelson en el que él decía que la gente pasa a ser de alguna forma como un consejero literario del autor, porque el autor está acostumbrado a tratar con la editorial X, el gran grupo, con un editor, y cuando trae la próxima novela, 3 años después, ese editor ya no está, pusieron a otro, y 2 años después ya no está, y la sección literaria ahora la maneja un gerente de marketing. Entonces que la gente es un poco también un primer lector, un consultor psicológico, no sé de qué es. Claro, un asistente terapéutico, pero que el extremo cinismo que lo caracteriza a Jabelson no deja de ser un buen análisis de cómo funciona la figura del editor o la editora en los grandes grupos. Entonces, al mismo tiempo que se concentra, desaparece esa figura, y da la impresión, a primera vista uno tendría la sensación que migra hacia el mundo de la edición independiente, para seguir con tu idea de la concentración y la dispersión. Se concentra y va desapareciendo la figura del editor, y se dispersa y aparece en ese otro mundo ciertas figuras de editor, que también sería interesante preguntarse, que tienen que ver hasta con nosotros tres y otros, y en otros lados, en México, que yo conozco, todos conocemos, que muchos de estos editores además también son escritores, también son críticos, obviamente por razones económicas. Todos tenemos, en Argentina y en estos países tenemos que tener 2 o 3 trabajos, pero también, bueno, implica un cierto cambio en esa figura, ¿no? Son editores que no vienen de la escuela de la edición, podría decirse, ¿no? Que no han hecho una carrera en un gran grupo. Son muy pocos. Yo creo que en el caso de Argentina, así muy rápidamente se me ocurre Luis, que pasó por grandes grupos, Leonora Diarmen de Eterna Cadencia, que viene de Norma, y no sé si alguien más, quizás me estaré olvidando de uno, no creo que me estoy olvidando de nadie. El resto vienen o venimos sin haber jamás pasado por uno de estos grandes grupos y sin tener intenciones, entonces es de pasar por estos grupos. Entonces, este mundo nuevo, digamos, de
dispersión de editoriales independientes o pequeñas editoriales, porque a mí me gusta, él habla de la década del 80 en Argentina, cuando se habla de editoriales grandes y chicas. El editorial independiente también es muy complejo, ¿no? Porque es independiente de qué. Bueno, se supone que es independiente porque económicamente no pertenece a un gran grupo. Pero después hay otra independencia que es mucho más interesante, que es la independencia de criterio. Y uno a veces encuentra zonas de catálogos conservadores en editoriales independientes. Eso yo pondría cierto matiz. Pero todas estas editoriales pequeñas reivindican cierta figura de editor. Dicho esto, antes de cerrar para Luis, quería decir también un matiz ya más general sobre el mercado argentino y cómo fue el proceso de concentración. Las empresas, las tres grandes empresas que se instalaron, muchas más se instalaron, pero si no tuviera que decir tres, en los 90, Random House Mondadori, compra Sudamericana, o sea, se instala sobre la compra de una gran empresa nacional, argentina, familiar, Planeta compra MC, mismo proceso, y Alfaguara monta su propia estructura. Formalmente Random House no compra, Random House es parte de Random. A eso iba a llegar ahí, claro. Es parte, justamente eso iba, son formalmente tres empresas que tienen una casa, un gerente general en España, por decirse, por eso se habla de las empresas españolas, pero con capitales de muchos lados, pero que en España estas empresas, todas, pertenecen a multimedios, o sea, todas tienen, hasta ahora, porque el grupo Prisa está por vender, hay tantos rumores que se salía de Alfaguara cualquiera de estas tardes, pero por ahora, todavía, Planeta en España tiene un canal de tele, Prisa tiene diarios como El País y radios, la cadena SER, las más grandes. Cuando vinieron estas empresas argentinas, por diferentes razones, yo conozco solo un caso, quizás Luis que estuvo en uno, conoce otros, que es Planeta, que buscó la posibilidad de tener un canal de tele, o al revés, nunca queda claro si la editorial es dueña del canal de tele o la tele es dueña del editorial, como sea, no compraron. O el canal de tele, que era Telefe, no compra Planeta, porque evalúa que el mercado argentino es pequeño. Incluso para un proceso de concentración, no le cierra a estos grandes grupos tener el sistema cerrado como la constelación. Esta constelación en España tendría a María Dueñas haciendo publicidad de su novela en la etapa de Babelia y después en el canal de tele del Grupo Prisa y en la radio del Grupo Prisa. Bueno, que eso acá no funcionó probablemente porque el mercado editorial argentino no genera bestsellers. Son muy pocos, o sea, libros de gran venta. Mercado chico. Si uno se fija que el bestseller más grande fue Robo para la Corona, que es del 92, y que además no parecía ser un libro Berbisky, un personaje para andar circulando por esta constelación, aunque es la constelación Planeta, ¿no? Pero hasta ahí llega, ¿no? Y desde el 92 caen las ventas. Cada año, el bestseller de cada año vende menos que los anteriores, salvo un momento, que fue el de hace 1 o 2, no sé, en el 2011 fue la selección de ganó. ¿Cuándo fue? Hace 2 años. Ahí, bueno, los libros de política, el libro de Salva Russo, de Pizarro, etcétera, levantan las ventas por ese contexto, pero de vuelta ya el año pasado, el 2012, fueron otra vez bajas y este año también. Entonces es un mercado realmente muy pequeño argentino. Entonces el proceso de concentración fue más brutal todavía. Se concentró sobre la pequeñez, sobre la estrechez. Entonces, la forma en que se dio en los 90 el proceso de concentración, la brutalidad económica que hubo en los 90 en otros ámbitos, fue igual o mayor que en el mundo editorial en Argentina. Esa brutalidad, porque el mercado es realmente muy pequeño. Bueno, cedo a... Yo nunca estoy haciendo el plano de la anécdota, así que voy a ser simplemente anecdótico. En un homenaje a Eduardo Wilde con Hipo, voy a hablar de una anécdota de Borges escrita que prefigura un poco lo que contaba América, una enciclopedia Clavund, que yo después tuve oportunidad de ver, que escribe una trinidad alemana y que traduce una trinidad catalana, no sé si para sacarme. Dice que es la enciclopedia más imbécil que leyó en su vida, que los autores registran cosas como de una banalidad absurda, ¿no? Que Rimbaud en Abisinia iba a reunirse con los mandarines. Ahí hace una notita al pie. Abajo dice, los traductores en un remedio de imbecilidad ponen especie de monos. Bueno, creo que muchas veces eso ha sido el ejercicio de intercambio entre los mercados, los diversos mercados y las editoriales. Durante mucho tiempo y de una manera simplista creí
que el franquismo había creado una especie de grieta histérica que había permitido esa especie de sermón repetido por los escritores del boom, que habían leído toda la buena literatura, traducida al castellano en la Argentina o en México, cosa que es parcialmente cierta, pero no es cierto que el franquismo haya operado de una manera tan determinante en el mercado editorial español. Ahí, con mi absoluta falta de hilación, quiero contarles algo que me rememoró el mapa delicioso que hicieron, que es la edición de Arturito Carrera de Momento de Simetría, un libro muy temprano de Arturo, un libro muy temprano de Arturito, que es un homenaje a Alejandra Pizarnik, recientemente muerta, del 72 o del 73, y que es un mapa celeste, ¿no? con poemas preciosos, chiquitos, concentrados y hechos sobre un fondo negro. Creo que después la reeditó Interzona. Pero la primera edición, y eso es verdaderamente asombroso, es una... Con un CD de la lectura de Pizarnik leyendo a Arturo. Ah, pero no conseguí. Bueno, pero esta primera edición, que es de ella... La primera edición de Sudamericana es... Digo, ¿quién pudo convencer a una editorial feudal como Sudamericana de publicar ese plano, que era como una plaqueta de una editorial de los 40 argentina, en una editorial ya la más casi más importante, o por lo menos la feudal familiar más importante de Argentina. De ahí quiero saltar a otro momento para mí impresionante por lo menos de la publicación en la Argentina, que es cuando el loco de Quique Fowell arma su colección extraordinaria, La Tierra Baldía. Hace esta editorial de poesía y saca a los dos Lamborghini, a Leónidas y Osvaldo, a Berlonger, Austria-Hungría, Sarey, a Steinberg, ¿no? Su Majestad, etc. Y a él mismo, dos libros de él. Y eso le provoca a Osvaldo Lamborghini, eso se lee en la biografía de Frafaco, un momento increíble que nos remite al momento ese en el que un hombre es una editorial, Juan L. es una editorial. Lamborghini cree que todos ellos son una especie de corporación que escriben el mismo libro. Y que La Tierra Baldía, ese nombre precioso que había encontrado Quique, en referencia a Eliot, era como una editorial al unísono, una editorial de autores. Creo que es como un sueño muy compartido, digo, por lo menos de los que escribimos, el hecho de armar una especie de editorial Pessoa con heterónimos, ¿no? Todos en funcionamiento, todos armando un catálogo, que sea como una especie de acorde, cosa que uno de ninguna manera logra cuando está trabajando en un catálogo, sobre todo si es una editorial con ambiciones comerciales desmedidas, que por desmedidas que sean, como decía muy bien Damián y Américo, esa desmesura se termina siempre ¿vieron como el realismo naturalista argentino que se terminaba en la confesión de un chico que la vez que le gustaba no había tenido elección? Ese era como el límite, hasta que llegan Lamborghini o Puig. El límite del realismo naturalista argentino era ese, era lo máximo que se atrevía a contar un narrador. Hay un límite también para esta cosa corporativa del libro, de lo que piensan los gerentes de marketing, de más señaladores, Laza, los que vienen a hacer las exposiciones, explican claramente a los editores qué es lo que tienen que publicar, ellos lo saben, para tener éxito. Lo que quieren hacer es que los que no leen libros compren un libro. Esa es su única gran ambición. Entonces el libro lo tiene que firmar ¿cómo se llama? Rockero, Petinato, ¿no? Sí, por eso es que me encanta simpático de todas las personas que publican libros. Capusotto,
No, de Majul me molesta hasta su modo de hablar, hasta el modo que le cuesta separar el paladar del superior del inferior. No, creo que ese es un momento de tontificación importante en la literatura argentina, cuando los periodistas, en una especie de redundancia y de magisterio del pleonasmo, se ponen a repetir en los libros las mismas cosas que escriben o que decían en televisión. Bueno, pero fui muy vehemente. Alguien más calmo. No, retomo algo de lo que decía Damián hace un momento, el tamaño, ¿se escucha así? El tamaño del mercado, digamos. Es un buen título, ¿no? El tamaño del mercado. El tamaño de esperanza, claro. Es muy bueno, ¿no? Sí. El tamaño del mercado. Lo puedes poner en la misma constelación, el tamaño de mi esperanza, el tamaño del mercado. Porque hay una institución que se llama CERLALC, que ustedes la pueden consultar por internet. Es una institución de Naciones Unidas que se dedica a hacer mediciones de la industria editorial, porque están muy preocupados por, digamos, temas que tienen que ver con la educación, etc. Entonces, hay todo un trabajo de investigación estadístico, digamos, acerca de los mercados latinoamericanos, incluso, digamos, país por país, ¿no? ¿Cómo se llama? CERLALC.